país. El canciller Hugo de Sela ha hecho saber que el Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México a nivel de embajadas, si bien mantener nuestras relaciones consulares en atención a las poblaciones peruanas que viven en México y mexicanas en el Perú, a nivel consular entonces. Hemos tomado contacto con el abogado Carlos Caro, que ha publicado un documento respecto de los alcances jurídicos de la figura del asilo político. Doctor Carlos Caro, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Esa es la diferencia. Gracias, canciller. Doctor Caro, ¿me escucha? Sí, Fernando, buenas noches. Gracias Sí. por la llamada. Bueno, he leído un documento que usted ha publicado con algunas precisiones jurídicas sobre la figura del asilo, en donde usted recuerda que no hay asilo político para delitos comunes. Lo hay si es que hay un tema político de por medio. Pero la pregunta es, ¿quién define si la señora Betsy Chávez es objeto de una persecución judicial por razones vinculadas a delitos o es una persecución política? ¿Quién define eso, por favor? Exactamente, Fernando. Hay una convención sobre el asilo diplomático del año 54 que rige para México desde el año 57 y para Perú desde el 62. Y esta convención establece claramente que solamente procede para casos de delitos políticos. Los penalistas hemos discutido durante más de 50 años sobre los alcances del concepto de delito político y para ser restrictivos siempre se va por el lado de la intencionalidad política de parte de los agentes del Estado, tipo, digamos, el gobierno de Hugo Chávez, de Maduro, que persiguen a la oposición incluso por delitos comunes, pero con una finalidad netamente política. Pero además tiene que ver, ya si somos más estrictos, con los bienes jurídicos vinculados al sistema político propiamente hablando. Entonces ahora, en el caso del delito de rebelión, estamos ante un delito que se presta precisamente para esta cuestión que podríamos denominar gris, porque en definitiva la teoría del caso de Pedro Castillo, la teoría del caso de Betsy Chávez, es de que acá no ha habido un golpe de Estado, sino que acá ha existido únicamente ha existido algo que ni siquiera llevó a un alzamiento en armas, ¿no? Entonces ellos en su narrativa, que es la narrativa que también ha tenido México desde que decidió darle el asilo a la esposa del señor Castillo, es de que estamos aquí ante una persecución política. Según la convención, para responder a su pregunta entonces, quien define si algo es político o no es el país asilante, en este caso México, ¿no? Y Perú no tiene espacio para poder reclamar eso. De acuerdo. De acuerdo a ese tratado que nuestro país libre y soberanamente firmó y que tiene vigencia en nuestro marco normativo desde el año 62, si usted no lo recuerda, quien define la naturaleza de la persecución de la que es objeto de la señora Betsy Chávez, si es política o si es judicial, es el Estado asilante, es decir, México. No tenemos nada que decir sobre eso. Pero ella se halla todavía en territorio peruano, si bien bajo las particularidades de la embajada de un país extranjero como es México. ¿Cuál es el procedimiento que se puede esperar que se derive del asilo concedido? ¿El Perú puede oponerse a que salga de la embajada para embarcarse hacia México? Claro, la única forma de que Perú se oponga sería, digamos, en cierto modo, no reconociendo lo que establece el tratado. Porque el tratado obliga que una vez que se concede el asilo, Perú tiene que extender un salvoconducto para que sea llevada, lo mismo que pasó con Nadine Heredia, no sea llevada desde la embajada o el consulado hasta el aeropuerto o el punto de embarque para que se dirija no a cualquier país, sino al país asilante. En este caso sería México, ¿no? Entonces, si Perú no otorga el salvoconducto, ya estaríamos en una situación, digamos, de incumplimiento del tratado. Y eso ha pasado en el derecho internacional. Han habido casos donde no solamente se ha incumplido y no se extendió el salvoconducto, y el caso más conocido es el Julian Assange, y han habido casos incluso donde se ha ido a más, ¿no? Incluso en el caso recordemos el caso donde se discutía la violación del derecho internacional de abril del 2014, donde la policía ingresó a la Embajada de México en Quito para extraernos a Jorge Glass, que estaba imputado por hechos graves y donde se le había concedido el asilo diplomático, ¿no? Bueno, entonces, y en Perú tenemos el caso célebre de Víctor Raúl Ayala-Torre, que debió vivir en la Embajada colombiana durante varios años
porque no se le daba el salvoconducto para salir de la embajada colombiana hacia el aeropuerto. Usted recuerda que esto llevó incluso ante la Corte Internacional de La Haya. Exactamente, ¿no? Perú podría tomar evidentemente esa posición y dentro de ello defender su postura a nivel internacional, pero ya nos ponemos, digamos, en un escenario donde se va a discutir el cumplimiento o no del orden jurídico internacional, ¿no? Dado que hay un tratado que lo regula así y hay un precedente, digamos, incluso más cuestionable donde Perú lo ha cumplido, que es el caso Boluarte, ¿no? El caso Boluarte, donde la expresidenta dio el salvoconducto para Nadine Heredia, ¿no? Pese a que está imputada por hechos de corrupción. Más allá de la cuestión de fondo, está claro que un hecho de corrupción, un hecho vinculado al lavado de activos, no es un caso político, pero más allá de ello, Brasil decidió dar el asilo y el Estado peruano, Boluarte, decidió respetar y dar el salvoconducto, ¿no? Hay que recordar que algunos abogados argentinos en particular han estado en el Perú asesorando la defensa técnica de Pedro Castillo y por extensión de los coimputados como Betsy Chávez, y después fueron a México y fueron recibidos por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera que esta actitud de México se mantiene desde hace varios años de no reconocer la sucesión constitucional, primero a Dina Boluarte y ahora a José Gerí, y de naturalmente respaldar a Pedro Castillo y a una coimputada de él como era su primera ministra en el momento de los hechos, Betsy Chávez, ¿no? En efecto, ¿no? Y eso desde luego pone al propio Estado mexicano ante una situación también límite frente a lo que es el cumplimiento del derecho internacional, porque más allá de que ellos tengan la capacidad de calificar si algo es político o no, lo cierto es de que desde el punto de vista de lo que es el derecho internacional, este es un caso, digamos, que no calificaría como delito político en la medida que estamos hablando de un simple y sencillo golpe de Estado, no estamos hablando de otra cosa. Solo que en la narrativa que México ha llevado adelante, que el propio presidente Castillo, la propia señora Betsy Chávez han tratado de politizar esto al punto que hemos visto todos los espectáculos durante el juicio oral de dilaciones y actos de los abogados con la finalidad pues de llegar a estos resultados. Lo que hemos visto sobre todo en los últimos días es que la señora Betsy Chávez no asistió a las 4 últimas audiencias de su caso. Se le advirtió que si no se hacía presente en una audiencia prevista mañana martes, sería llevada a la fuerza. Y no sabemos cuándo es que ha entrado a la Embajada de México, pero ha venido invocando razones de salud para no asistir, razones de salud muy dudosamente justificadas. El abogado Raúl Noblecilla presentó un documento que ha sido desautorizado por la clínica supuesta donde ha sido atendida. De manera que no es sorprendente finalmente que al cabo de 4 audiencias, la señora Betsy Chávez haya hallado el tiempo y la facilidad suficiente para entrar a la residencia del embajador mexicano en el Perú. Efectivamente, ¿no? Y más aún el hecho de haberse llegado al punto en el cual el tribunal le advirtió de que si no asistía a la próxima audiencia iba a ordenar su conducción de grado, fuerza o captura, eso es algo que podía acelerar o le beneficiaba para el tema del asilo, porque entonces podía alegar el peligro efectivo para su libertad, la inminencia, ¿no? Miren, estoy bajo amenaza, de modo que si no voy a la próxima audiencia ya me van a meter presa, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos es que se ha defendido su asilo. Ahora, no existe el concepto de Estado, de golpe de Estado, en nuestra Constitución o en nuestros códigos. Por eso es que se habla en este caso de rebelión o conspiración para alzarse en armas. ¿Cómo se define técnicamente este delito de rebelión? Que yo comprendo que pueda producir algunas dudas quienes tienen redactados en sus constituciones o en sus códigos definiciones mucho más precisas de lo que hizo Pedro Castillo, que es ejercer una autoridad que no tenía para disolver las instituciones y gobernar en dictador. Efectivamente, ¿no? El delito de rebelión del 346 del Código Penal está definido como alzarse en armas para deponer la forma de gobierno y subvertir el orden constitucional. Eso va por el lado de lo que buscaba Pedro Castillo, que era cerrar el Congreso, cerrar el Ministerio Público, cerrar el Poder Judicial, hacer lo que en buena cuenta hizo Fujimori en el año 92, ¿no? Pero con un detalle, ¿no? Como él no llegó a ejecutar nada,
la defensa de Castillo ha sido, oye, esto ni siquiera llega a tentativa, no son delitos de habla, es un simple discurso, ¿no? No pasó, no fue más allá, por lo tanto no es delito. Y justamente ahí viene el punto en el cual el tribunal, en cierto modo, le echa un salvavidas al Ministerio Público y en las últimas semanas se incorporó como delito alternativo el delito de conspiración. Oye, por si acaso, si es que no llegara a probarse que existe rebelión porque no ha habido un alzamiento en armas técnicamente hablando, por lo menos ha habido conspiración. Ese es más o menos el mensaje que emana de ahí, y eso fue con la votación de 2 jueces versus 1, ¿no? Lo que hacía vecinar de que la condena podía venir por ese lado, y la pena en ese caso se reduce a la mitad, ¿no? La pena se reduce hasta 10 años según la legislación. Muy bien, doctor Carlos Caro, muchas gracias por sus aclaraciones y sobre todo por hacernos saber que somos signatarios de un tratado internacional que viene de los años 50 y que obliga al país asilante a definir si procede o no un asilo político, cosa que México ha juzgado que sí procede, razón por la cual el Perú ha decidido romper sus relaciones diplomáticas a nivel de embajada con México, manteniendo las relaciones consulares. Muchas gracias, doctor Carlos Caro, que tenga usted buenas noches. Muchas gracias.